Bueno, vamos ahora a ver cómo asociar fuentes, en este caso de corriente, de intensidad de corriente, ideales que estén presentes pues, en un circuito eléctrico o electrónico. En este caso, lo que tiene sentido es asociar fuentes de corriente que estén conectadas en paralelo. Aquí tenemos un ejemplo de 1, 2, 3, n fuentes de corriente que están conectadas en paralelo. Vemos que están conectadas en paralelo, pues bueno, pues porque el terminal superior de todas ellas están conectados todos al mismo punto. Podemos ir de un sitio a otro sin atravesar ningún componente. Por tanto, toda esta parte de aquí es el mismo punto del circuito. Lo mismo ocurre con los terminales inferiores. Los terminales inferiores de las fuentes podemos ir de uno a otro a través del cable sin tener que atravesar ningún componente. Por tanto, aquí tenemos n fuentes de corriente que están conectadas en paralelo. En paralelo, ¿qué es igual? ¿Qué es igual en paralelo? ¿Qué magnitud? ¿La intensidad de corriente o la tensión o diferencia de potencial? Bueno, pues en paralelo es igual la tensión o diferencia de potencial. Por tanto, lo que vamos a hacer aquí es, si nosotros nos colocamos aquí, en este punto, vamos a encontrar cuál es la fuente de corriente que equivale a todas estas fuentes de corriente que tenemos aquí, que están conectadas en paralelo. Es decir, que si nos colocamos aquí, en estos dos puntos, vamos a ver la misma tensión y la misma corriente. Tengamos todas estas fuentes en paralelo o tengamos una sola fuente de corriente equivalente a todas ellas. La fuente de corriente equivalente a todas ellas va a tener un valor de corriente que va a ser la suma de las corrientes de todas las fuentes que tengamos conectadas en paralelo. Por supuesto, en esta suma habrá que tener en cuenta el sentido de las corrientes. Si hubiera alguna corriente que tuviera la flecha hacia abajo, que el sentido fuera el contrario, pues en ese caso habría que restar el valor habría que cambiar el signo al valor de esa fuente de corriente en esta suma que tenemos aquí. Por tanto, agrupar fuentes de corriente que se encuentren en paralelo no es más que sumar el valor de las diferentes corrientes de esas fuentes, teniendo en cuenta, por supuesto, el sentido de las corrientes. De este modo conseguiremos obtener una única fuente de corriente que es equivalente a todas las fuentes de corriente ubicadas en paralelo. Veis que conectar fuentes de corriente en paralelo sí que tiene sentido, porque las corrientes se suman. La corriente total será la suma de todas las corrientes proporcionadas por cada una de las fuentes. Por tanto, conectar fuentes de corriente en paralelo sí que tiene sentido. Lo que no tiene sentido ninguno es conectar fuentes de corriente en serie. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque en serie la corriente tiene que ser la misma, el valor de la corriente tiene que ser la misma en serie. Por tanto, fuentes de corriente de distinto valor en serie es una configuración que es imposible. ¿Por qué? Pues lo que hemos dicho antes, ¿no? En serie la corriente tiene que ser la misma. Por tanto, si aquí IG1 vale 2 amperios, IG2 vale 3 e IG3 vale 4, la corriente que pasa por aquí, ¿de cuánto es? ¿De 2, de 3 o de 4? No puede ser 3 y 4 a la vez. Tiene que tener un único valor, porque aquí tenemos fuentes de corriente en serie y la corriente que pasa por ellas tiene que ser exactamente la misma. Entonces, la conexión de fuentes de corriente en serie solo tiene sentido si las fuentes de corriente tienen el mismo valor. Si no, es una configuración que es un absurdo en análisis de circuitos. Una consecuencia derivada de esta es que si tenemos una fuente de corriente y en serie tenemos otros elementos, fuentes de tensión, resistencias, pues da igual el valor de esta fuente de tensión, da igual el valor de esta resistencia. La corriente que pase por aquí, por todo lo que esté conectado en serie, la va a fijar siempre la fuente de corriente que tengamos ahí. ¿Por qué? Pues porque en serie la corriente es la misma y una fuente de corriente marca la corriente que la atraviesa. Por tanto, como una fuente de corriente marca el valor de corriente que atraviesa esa fuente, da igual lo que tengamos conectado en serie con esa fuente de corriente, que el valor de corriente que pase por aquí va a ser siempre el de la fuente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Venga, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 fuentes de corriente. 5 fuentes de corriente que están, bueno, pues conectadas en un circuito. Aquí tenemos dos puntos del circuito, los puntos A y B. Y nos piden que calculemos la fuente de corriente que sea equivalente a estas 5 fuentes de corriente que tenemos aquí, vistas desde los puntos A y B. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es identificar cómo están conectadas las fuentes de corriente, si están en serie o si están en paralelo. Fuentes de corriente de diferente valor en serie no tienen ningún sentido.
Por tanto, en serie, pues es que sería un absurdo que estuvieran conectadas. Y obviamente no están conectadas en serie. Podemos ver que tenemos un terminal de todas las fuentes unidos todos ellos entre sí a un mismo punto. Y el otro terminal de todas las fuentes unidos entre sí a otro punto distinto. Por tanto, tenemos 5 fuentes de corriente que están en paralelo. Por tanto, lo que vamos a hacer aquí es obtener una única fuente de corriente que sea equivalente a todas ellas vistas desde los puntos A y B. Bueno, el sentido de esta fuente de corriente equivalente puede ser arriba o abajo, el que queramos nosotros, hacia arriba o hacia abajo, el que queramos nosotros. Pasa un poco como con las fuentes de tensión que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Que este sentido puede ser exactamente el mismo, puede ser exactamente el que queramos nosotros, hacia arriba o hacia abajo, y las dos fuentes que obtengamos van a ser exactamente equivalentes. Yo aquí, por ejemplo, pues voy a marcar el sentido hacia arriba, por ejemplo, porque yo quiero, ¿eh? Si lo hubiera puesto hacia abajo, pues exactamente igual. Entonces voy a calcular esta I equivalente con la corriente hacia arriba. Para calcular la I equivalente, ¿qué tengo que aplicar? Pues lo que acabamos de ver ahora. Si tenemos fuentes de corriente en paralelo, podemos obtener una sola fuente de corriente que sea equivalente a todas ellas, sin más que sumar las corrientes que tenemos aquí, considerando, por supuesto, el sentido de estas fuentes. Entonces, venga, el sentido positivo es hacia arriba. Pues yo voy a empezar a recorrer las fuentes, empiezo por esta de 4 amperios de aquí y veo que son 4 amperios hacia arriba, pues por tanto aquí pongo 4, tal cual está. Luego llego a esta fuente y veo que tengo menos 1 amperio hacia arriba. Como va hacia arriba, esta fuente, yo a esta fuente no le cambio el signo. ¿Qué es negativa? Pues negativa, menos 1 amperio. Llego a esta de aquí y veo que son 3 amperios pero hacia abajo. Por tanto, este valor de 3 amperios tengo que cambiarle el signo. Ahora tengo que poner menos 3 amperios. Como es positivo, lo paso a negativo. Luego aquí tengo una fuente de menos 2 amperios hacia abajo. Como yo he considerado como sentido positivo hacia arriba, lo que tengo que hacer es cambiar el signo a estos menos 2 amperios. Es decir, tengo que poner menos 2 amperios, más 2 amperios. Y luego llego aquí, tengo 1 amperio hacia arriba, pues lo dejo como está, más 1 amperio. Y hago esta suma. 4 menos 1 son 3, 3 menos 3, 0, más 0 más 2, 2, 2 más 1 son 3 amperios. Por tanto, la corriente equivalente hacia arriba son 3 amperios. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera calculado el equivalente entre A y B con la flecha hacia abajo? ¿Qué hubiera pasado? Venga, pensadlo ya. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuánto sería esta I equivalente 2, por decirlo así? Pues no sería otra cosa que menos 3 amperios. Lo podemos hacer muy rápidamente aquí. Y equivalente 2, ahora, si vamos a tener una fuente de corriente con la flecha hacia abajo, no le vamos a cambiar el signo. Si la flecha va hacia arriba, se lo vamos a cambiar. Llegamos, esta de 4 amperios va hacia arriba, pues le cambiamos el signo, menos 4 amperios. Esta de menos 1 amperio va hacia arriba, no le cambiamos el signo, menos 1. Si va hacia arriba, perdón, le cambiamos el signo. Hemos de poner menos 1 amperio, es decir, más 1 amperio. Más 1 amperio, porque va hacia arriba, hay que cambiarle el signo. Esta de 3 amperios va hacia abajo, pues le dejamos el signo que tiene, más 3. Esta de menos 2 amperios va hacia abajo, el signo que tiene, menos 2. Esta de 1 amperio va hacia arriba, le cambiamos el signo, menos 1 amperio. Y hacemos la suma, menos 4, más 1 amperio son menos 3, más 3 son 0, menos 2 menos 1, menos 3 amperios. Obviamente lo mismo que ya habíamos deducido antes, ¿no? Porque una fuente de 3 amperios hacia arriba no es más que una fuente de menos 3 amperios hacia abajo. Por tanto, veis que agrupar fuentes de corriente que se encuentren en paralelo es posible y la forma de hacerlo es muy sencilla. Es únicamente sumando el valor de las fuentes de corriente, teniendo en cuenta, por supuesto, el sentido que tengan esas fuentes.